Hola a todos, los saluda cordialmente Ana Samble desde San Diego, California. Es un placer y un honor participar en este primer seminario internacional de mediación organizado por Mediación Venezuela. Muchísimas gracias a la doctora Zaida Marcano de Navas y al reverendo Malaquías Navas por organizar este seminario. Los felicito a los dos por su excelente trabajo y esfuerzos para promover la mediación, el diálogo y una cultura de paz. Como soy una abogada y mediadora aquí en California, les voy a hablar de la mediación en general en los Estados Unidos, de sus características y de mis predicciones para el futuro. Al mismo tiempo, voy a compartir con ustedes mis experiencias mediando en este país. Espero que encuentren mi presentación bastante útil. Antes de comenzar, me gustaría darles una breve idea de quién soy yo. Yo nací en Bogotá, Colombia, y soy abogada allá. Luego vine a California a continuar mis estudios de derecho y aquí también obtuve mi licencia como abogada. Hace 10 años encontré la mediación y eso fue como amor a primera vista. Profesionalmente, no hay nada que me apasione más que la mediación. En los últimos años he mediado más de 1,000 casos de todas las cuantías, desde pequeñas cantidades sin controversia hasta casos de millones de dólares. He hecho mediaciones de casos comerciales, mercantiles, laborales, relacionados con bienes raíces, de familia, herencias, fideicomisos, laborales, relacionados con bienes raíces y lesiones personales y hasta casos relacionados con muertes accidentales. Yo hago mediaciones en inglés, en español y por supuesto en Spanglish. Cuando no estoy mediando, estoy presentando, escribiendo o enseñando acerca de la mediación y los métodos alternativos de resolución de conflictos o ADR. Yo básicamente respiro, como y bebo mediación y hoy en día les voy a explicar y voy a hablar de lo que he aprendido después de muchos años de ejercer aquí como mediadora. En general, el proceso de mediación en Estados Unidos es similar al proceso que se sigue en la mayoría de partes del mundo. Las partes envueltas en un conflicto se reúnen con un mediador, quien es una persona entrenada en resolución de conflictos y que de una manera neutral e imparcial les ayuda a solucionar su problema. Las principales diferencias radican en el tamaño y la estructura del sistema de múltiples proveedores de servicios de mediación. En este país, la industria de ADR es enorme y el sistema de proveedores de ese servicio, tanto públicos como privados, es vasto y complejo, principalmente porque la mediación es bastante usada y está bien incorporada en el sistema legal. Aquí en los Estados Unidos, un 90% de los casos de familia y civiles que se llevan a la corte terminan solucionando por fuera de la corte a través de la mediación o otro mecanismo alternativo de resolución de conflictos, como la negociación o el arbitraje. Es decir, que aproximadamente un 90% de las demandas que se entablan en las cortes con el propósito de eventualmente ser decididas en un juicio terminan solucionándose sin necesidad de ir al juicio. Eso significa que la mediación y los métodos alternativos de resolución de conflictos no son tan alternativos, sino que son los métodos principales para resolver casos legales en ese país. Por esa razón, hoy en día la mayoría de las escuelas de derecho enseñan ADR o ADR y mediación, y al mismo tiempo existen muchos cursos, programas y especializaciones en ese campo. Pero las razones por las que la mediación en los Estados Unidos se ha difundido tanto en comparación con otros países ha sido siempre un tema que me ha fascinado y que he estudiado a fondo con mucha curiosidad. Una de las mayores explicaciones tiene que ver con el proceso de litigio en sí misma. Aquí en los Estados Unidos existe una etapa específica del proceso de litigio que no existe en ninguna otra parte del mundo. Esa etapa se llama discovery y ocurre en la parte inicial del proceso y en todos los casos civiles, de familia y criminales. Durante el discovery, las partes están en la obligación de intercambiar evidencia relativa al caso y responder a todas las peticiones de la contraparte, con el objetivo de determinar
qué fue lo que ocurrió durante el caso y prepararse para juicio. Se pueden pedir respuestas a interrogatorios, deposiciones o declaraciones juramentadas, pedir la producción de documentos, etc. Esta etapa del discovery puede convertir el proceso de litigio extremadamente largo y costoso y totalmente desmotivar a las partes a continuar con el litigio y escoger mediación, la cual es mucho más económica y efectiva. Al mismo tiempo, durante el litigio, los abogados tienen la oportunidad de entablar diferentes mociones o peticiones a la corte que, como la etapa del discovery, pueden ser bastante costosas para las partes, alargar bastante el proceso e incluso totalmente finalizarlo por razones técnicas y no de mérito. Por ejemplo, existen estatutos que proveen tiempos límites para entablar una demanda y si no se cumplen, el litigante no puede traer su caso a la corte. En cambio, si las partes acuerdan voluntariamente a traer su caso a mediación, ellas están en libertad de negociar privadamente todos los asuntos que deseen y que estén dispuestos a negociar. Muchas partes también prefieren mediar para resolver sus controversias porque la mediación es un proceso totalmente confidencial, a diferencia del litigio. El proceso judicial o el litigio en este país es totalmente público, desde la demanda que se entabla en la corte hasta las audiencias ante el juez o el jurado. La confidencialidad de la mediación, en cambio, es sagrada y está garantizada y protegida bajo la mayoría de las leyes de todos los estados. Desde lo que se diga en mediación, los documentos que se presenten y las ofertas de resolución que se hagan, todo está protegido por la confidencialidad y no se puede, y esas ofertas no se pueden utilizar en contra de las personas que las hagan en caso de que no se llegue a un acuerdo. Y a propósito del acuerdo, en este país, cuando las partes llegan a un acuerdo en una mediación, ese acuerdo generalmente es como un contrato privado. Y en caso de incumplimiento, las partes tienen que ir a la corte y entablar una demanda por incumplimiento de contrato. No tiene, no tiene el valor de cosa juzgada, como ocurre en otros países. Lo impredecible que es ir al juicio es otra de las razones por las que la mediación es tan popular aquí en los Estados Unidos. El sistema norteamericano, cuando se entabla una demanda en la corte, tiene que el litigante puede tener el derecho es un derecho constitucional de pedir que su caso sea decidido por un jurado y no por un juez. Los miembros del jurado son escogidos al azar entre miembros de la comunidad y que no tienen y ellos a veces no tienen el conocimiento especializado de la ley o de la materia en controversia. Los jurados pueden decidir un caso basado en quién tiene mayor credibilidad, o en la personalidad de las partes, o en lo cautivador y persuasivo que fue el abogado durante el juicio, en lugar de concentrarse en los aspectos legales del caso. En consecuencia, las decisiones de un jurado son bien variables y totalmente impredecibles. Todos los abogados saben que por más buen caso que tengan en sus manos, nunca pueden garantizar a sus clientes que van a ganar en el juicio porque nadie sabe ni puede predecir cómo los miembros del jurado van a decidir. Mientras que si las partes van a mediación, los abogados y los clientes pueden estar tranquilos de que van a permanecer en control sobre el proceso y ellos mismos van a definir los términos de su solución. Lo costoso que es contratar un abogado para representarlo en un litigio o en un proceso legal es otra razón para escoger mediación. Y aquí en California, por ejemplo, un abogado puede cobrar entre 250 a $1,000 la hora, mientras que el salario mínimo está entre 13 y $15 la hora. Imagínense en cuántas personas no pueden contratar un abogado cuando tienen un problema porque simplemente no está a su alcance. La mediación representa para ellos una opción para resolver conflictos que es económica, asequible y es una manera de acceder a un tipo de justicia. También se promueve y se difunde activamente la mediación en este país con el objetivo de descongestionar las cortes. California, por ejemplo, tiene una población de 40 millones de habitantes, lo que representa el 12% de la población de los Estados Unidos. A pesar que tiene el sistema de cortes y tribunales más grande del país, California está inundada con casos de familias, civiles,
de sucesión y casos criminales. Aproximadamente 6 millones de casos se inician en las cortes cada año. Así es como California se ha convertido en el estado más litigioso del país, pero al mismo tiempo el que más usa y promueve la mediación. Cada vez que alguien entabla una demanda, las cortes le informan de los procesos de EDR al público y a veces les ofrecen los servicios de mediación gratuitamente. Aquí en San Diego, por ejemplo, la Corte de Menores Cuantías, donde se llevan casos de menos de $10,000 en controversia y la gente se representa a sí mismo porque los abogados no son permitidos, ofrece gratuitamente a las partes servicios de mediación, ahí mismo en la corte y antes de tener la audiencia con el juez. Si las dos partes llegan a un acuerdo en la mediación, el caso se remueve del calendario del juez y el caso judicial se cierra, y así las cortes ya no tienen que preocuparse por un caso más. El proceso de mediación obviamente es muchísimo más efectivo y hay más posibilidad de que la gente cumpla con los términos del acuerdo porque ellos mismos lo determinaron y no fue el juez o el jurado lo que les impuso una decisión. Otra característica interesante de la mediación en los Estados Unidos es que en cada estado tiene sus propias regulaciones para el proceso de mediación y para la profesión. A su vez, dentro de cada estado hay muchas compañías o firmas que proveen privadamente servicios de DAR, centros de mediación, cortes y agencias gubernamentales que también tienen programas de mediación, y así hay una variedad increíble de proveedores del servicio. Cada una de esas entidades tiene sus propias reglas, procesos de mediación y requerimientos para trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, pertenezco a la lista de mediadores aprobados por la Corte del Condado de San Diego después de haber pasado por todo el proceso y cumplir con todos los requisitos que exigen. También hago mediaciones para agencias federales y estatales relacionados con casos laborales, derechos civiles y alegaciones de discriminación por nacionalidad, raza, religión, incapacidad, género y edad. Cuando una de estas agencias gubernamentales me asigna un caso para mediación, tengo que seguir los procedimientos y las reglas específicas provistas por la entidad, incluyendo la documentación relativa a la confidencialidad y a la a voluntariedad del proceso, que son diferentes de las que tengo que seguir si recibo un caso a través de la corte o una de las firmas de mediadores a las que pertenezco. Como en muchas otras partes del mundo, la mediación en los Estados Unidos se volvió virtual debido al COVID y a la cuarentena. Y es así como la mediación nunca se detuvo y siguió funcionando de una manera muy segura y eficiente mientras que todas las cortes estuvieron cerradas por meses. Aquí en California, de marzo a junio del 2019, las cortes cerraron y todos aquellos casos que no podían llevarse a la corte se trajeron a mediación. Los abogados y las partes al principio estaban bien escépticas acerca del uso de plataformas virtuales y de tecnología, pero a poco se adaptaron y hoy en día ya se han acostumbrado y disfrutan de lo productivo del proceso. Ya no tienen que gastar tiempo y recursos viajando, manejando o desplazándose para asistir a una mediación. La gente puede participar en una mediación virtual desde la comodidad de su casa o su oficina. Pueden reunirse con personas localizadas en diferentes partes del mundo y simplificar muchísimo su vida. Así es como la mediación virtual se ha convertido en una excelente y productiva manera de resolver problemas y acceder a la justicia. Mis predicciones para el futuro es que la mediación virtual se continuará utilizando a pesar de que la gente ya se haya vacunado y se sienta segura de mediar en persona otra vez. Veo un futuro de posibilidades infinitas y sin fronteras donde la mediación se continuará difundiendo y volviéndose más y más común en todas partes del mundo. Yo, como muchos de ustedes que estarán viendo esta presentación, creo realmente en los beneficios de la mediación y soy testiga de su efectividad. Lo que he presenciado en cada una de mis mediaciones es cómo el conflicto le arrebata la paz y la tranquilidad a las partes y los afecta a todo nivel, personal, emocional,
físico y financiero. Incluso los abogados que representan a las partes en un litigio son afectados por la presión y el estrés que conlleva la representación legal en el sistema adversarial y contencioso. Después de todo, los abogados son contratados por las partes para pelear por ellos como si fueran gladiadores y tienen que ganar la batalla por ellos. Al mismo tiempo, he presenciado la satisfacción y el alivio que vive la gente cuando resuelvan sus controversias por sí mismas, a través de la mediación y con la ayuda de un mediador. Las personas en un conflicto que deciden mediar tienen la oportunidad de ser parte del proceso de resolución, de tener un diálogo con la contraparte de una manera informal y flexible, de explorar soluciones, de ser creativo y finalmente decidir por sí mismos cómo van a resolver sus problemas en lugar de someterse a la decisión de un tercero. Mediación es muy necesitada en todas partes del mundo. Por eso, mi sueño es que algún día cada país, cada gobierno, cada sociedad, cada individuo adopte la mediación como la manera primordial de resolver conflictos. Los invito a todos a trabajar activamente para difundir la mediación, para enseñarla y promoverla. Acuérdense que todos podemos poquito a poquito cambiar el mundo a través del trabajo que hacemos. Muchísimas gracias a todos por escucharme y les mando un caluroso saludo. Adiós.